y no quiera cambiarlo. Y es un elogio, es algo espiritual, no es carnal. Y así también la iglesia de Jesucristo, que Él es el Cordero, y la iglesia está invitada a las bodas del Cordero. También entre Jesús y la iglesia hay un encantamiento de noviazgo, porque nosotros como iglesia estamos invitados a las bodas del Cordero, y aún más aplica la Biblia y dice, se le provee que se vista de lino fino, que se prepare santa, pura y sin mancha, para poder ir a las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el fin del libro de los Cantares. Eso sería el conjunto de 5 libros poéticos que contiene la Sagrada Escritura. En los libros históricos tenemos a Josué, a Jueces, a Samuel, a Reyes, las Crónicas de los Reyes, a Esdras, Nehemías y Esther. En Josué encontramos un conquistador, un hombre que guió el ejército, que escuchó la voz de Dios, que obedeció, él obedeció a los mandamientos de Jehová, y cómo lo enseñó Moisés, y él tuvo más que victoria. Ya podemos ver cómo se derrumbaron los muros de Jericó, y así la presencia de Dios cuando sacaron el arca y cruzaron el Jordán, se abrió, se secó el Jordán para que el pueblo pasara y pudiera pasar hacia el otro lado. Así se muestra el poder de Dios con su pueblo. Así también tenemos el libro de los Jueces, en el tiempo en que se comenzó a organizar el reino, con Samuel a la cabeza como profeta. Tenemos el libro de los Reyes y las Crónicas, en donde está la historia y todo el desenlace cívico de la nación hebrea. Hermanos queridos, más adelante tenemos Esdras y Nehemías en otro tiempo, en el tiempo en el que ya estaban mucho tiempo en cautiverio. Había sido derribado Jerusalén, los muros, el templo, había sido quemada la ciudad, y se fueron al exilio en Babilonia. Entonces, luego cuando Jehová Dios provee que el rey de Babilonia diera cartas para que los extranjeros que estaban en Babilonia volvieran a sus lugares, seguían siendo vasallos de ellos y pagando tributos, pero ya cada uno en su tierra. Y fue así como se produjo que la nación hebrea también volvieran a su lugar, a Jerusalén. Y podemos ver en los relatos de Esdras y Nehemías la reconstrucción de los muros de Jerusalén, del templo, de las casas, y cómo la gente comenzó nuevamente a adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Este es el conjunto de libros históricos. Más adelante tenemos el conjunto de libros proféticos. Tenemos los profetas mayores, que son 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ellos, por ejemplo, tenemos a Isaías, que se denomina el profeta mesiánico. 800 años antes de Cristo, Jehová Dios le habló al profeta y le dijo cómo iba a ser la venida del unigénito Hijo de Dios a la tierra, cómo iba a ser su niñez, cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su ministerio y cómo iba a morir. Todo con lujo de detalle lo destaca en el libro de Isaías, entre otras profecías que también él tuvo que expresar y decir al pueblo de Israel, ya que su ministerio fue muy largo. Tenemos también a Jeremías y las Lamentaciones, que este varón estaba en el tiempo de los babilonios, que habló mediante él, Dios habló a su pueblo, le decía y le explicaba que se arrepintieran, que no hicieran daño, que no se fueran en contra del emperador, pero no hicieron caso, el rey no le escuchó, lo castigaron de una y de otra manera, y es por eso que cuando ve la ciudad destruida, él lloraba mucho, lloró, miró de lejos la ciudad y tenía tanto dolor en su corazón de ver tanta destrucción, tanta gente muerta, y los que quedaron se fueron al exilio.
Ese es el tema principal del libro de Jeremías. Tenemos también a Ezequiel y a Daniel, que ellos escribieron estando en el exilio en Babilonia. Tenemos a Daniel, que estaba en el palacio del rey. Él era un gran visionario. Daniel fue un gran varón, en el cual él oraba, dice la Biblia. 3 veces al día abría la ventana de su habitación que quedaba en dirección a Jerusalén y oraba y pedía para que volviese su pueblo a su lugar. Fue así cuando un día se le abrió el entendimiento y él, revisando los escritos de los profetas, dice la Biblia que él vio y leyó que la profecía decía que estarían 70 años en el cautiverio. Y ya cuando él estaba leyendo, ya era el año número 72, y dice la Biblia que él entró en su pieza, se vistió de cilicio, se puso en ceniza y se humilló. Yo, Daniel, me humillé delante de Dios y clamé al Dios del cielo y rogué que hiciera cumplir su palabra, porque ya habían pasado más de 70 años y en Jerusalén no había nada, no había adoración, no había reconstrucción ni del templo ni de los muros y estaba todo destruido. Y es así como cuando él oró, entonces luego vino la respuesta que ya antes le mencionaba, que fueron entregados edictos para que los extranjeros salieran de Babilonia. Bendito sea el nombre del Señor. Gran hombre, grandes hombres utilizados por Dios. Y hay algo especial que encontramos en el libro de Daniel, aparte de la que tiene mucha concordancia con el libro de Apocalipsis. También encontramos el estudio de las 70 semanas, algo trascendental, desde sus tiempos, desde sus épocas hasta el fin. El estudio de las 70 semanas es algo muy hermoso, muy grande, que yo le invito a que usted también se haga partícipe de esta bendición, de esta realidad, porque todo lo que está pasando estuvo escrito por miles de años, siempre ha estado escrito. Que el Señor nos bendiga. Ese es el grupo de profetas mayores, pero aún así quedan profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageos, Zacarías y Malaquías. Estos hombres también fueron profetas, pero fueron profetas menores, porque su ministerio no duró toda su vida, sino en ocasiones fueron tomados para hablar al pueblo de Israel, para hacerle un llamado al arrepentimiento, y en diferentes ocasiones Jehová Dios los utilizó para hablar a los reyes de Israel y al pueblo mismo. Pero fueron una vez, 2 veces o tal vez 3 veces, pero fueron sus ministerios tiempos cortos. Por eso es llamado los profetas menores. Que el Señor nos bendiga. Tenemos un tiempo también que se llama un tiempo intertestamentario, que desde Malaquías hasta Mateos. Aproximadamente dice la historia que son 400 o 450 años aproximadamente que hubo un silencio. Y solo se escribió la historia civil de la nación hebrea. Pero no hubo palabras de profeta, no hubo palabra de Dios en aquel tiempo, sino hasta cuando el ángel le habló a María, que concebiría en su vientre por medio del Espíritu Santo. Y es ahí cuando comienza nuevamente un nuevo periodo. Ahora, desde Cristo en adelante, desde el año 0, comienza a subir el conteo de la historia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Habrá algo más trascendental que esto? Un niño que viene a nacer de una sencilla mujer, y aún que por su nacimiento cambió el conteo de la historia. Ya no es tiempo antes de Cristo, sino tiempo después de Cristo. Y del 0 comenzó a subir, hasta hoy día, que estamos en el año 2020. Que el Señor nos bendiga. Tenemos así el cumplimiento de la metáfora del río Edénico en el Antiguo Testamento. Tenemos el Pentateuco, los libros proféticos, los libros poéticos, los libros históricos. Ahí tenemos 4 divisiones como los 4 ríos edénicos. Ahora tenemos también los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Esa es la genealogía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos todo con detalle por 4 relatores que ellos escribieron. Hombres que anduvieron con Cristo, que tuvieron el privilegio de comer con Él, de tocarlo, de sentir el poder que en Él había. Tuvieron muchos privilegios. Otros también que no estuvieron con Cristo fueron sinópticos. Ellos averiguaron, investigaron, profundizaron en los escritos y en lo que se contaba y pudieron ser también canónicos y estar en el conteo de los 4 evangelios. Tenemos también el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí comienza la historia de la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo, ese día cuando se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahí hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo y comenzó a repartirse lenguas como de fuego. Comenzaron los apóstoles a predicar y a hablar de Jesús, porque Él es la esencia. Porque para Él fue preparado todo el Antiguo Testamento para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que antes pasó era para este gran final. Un niño es nacido, profetizado 800 años antes de Cristo. Ahora nos encontramos en el tiempo que los apóstoles pregonan el ministerio, las obras, los dichos de nuestro Señor, cómo Él actuaba, cómo Él hablaba, explicando y hablándole a todo el mundo del Santo Evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a dejar en Jerusalén. Bendito sea su nombre para siempre. Tenemos otro grupo también que son los riachuelos, las bifurcaciones, que son las cartas de los apóstoles. Ahí tenemos gran enseñanza, la fundación de las iglesias en Asia Menor, en Europa, lo que es hoy día, y cómo estos hombres llenos del Espíritu Santo conquistaron, caminaron, viajaron, arriesgaron su vida, dejaron a sus familias, tuvieron que olvidarse de sí mismos, tomaron su cruz y siguieron la cruz de Cristo hasta la muerte. Le dieron muerte por pregonar el Evangelio, no porque robaron, no porque hicieron algo malo. Eran hombres santos, llenos del poder de Dios, en los cuales esta tierra no merecía tener semejantes seres que la pisaran. Por pregonar el Evangelio, fueron aserrados, fueron martirizados, fueron apiedrados. Estos grandes apóstoles que fueron decapitados y merecido tienen su lugar en el reino de los cielos, donde están los 24 ancianos. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas que nosotros no hemos pasado. Por muy pocas cosas, muy pequeñas. A veces estamos muy asustados. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Es así, hermanos queridos, que tenemos también el último libro que está impreso en la Sagrada Escritura y que es la gran revelación. Es el Apocalipsis. Ahí están escritas todas las cosas. Es el resumen de todo el canon sagrado. El objetivo. ¿Y cuál es el objetivo más grande? En Apocalipsis 21 dice: y vi descender del cielo la nueva Jerusalén, la ciudad santa, preciosa, ataviada, perfecta. Y allí no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá engaño, no habrá noche, porque la luz de Jehová lo iluminará siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí estará el río que cruza la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Este gran río. Y a uno y a otro lado del río estará el árbol de la vida que prefigura a nuestro Señor Jesucristo, el cual da 12 frutos al año, 1 por mes, y su hoja no cae, y sus hojas son medicina para las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Solo presentar a Dios, no a mí,
no usted. Nada obtenemos nosotros. ¿Qué podemos nosotros dar, pobres seres de la tierra, a un Dios tan grande y poderoso? ¿Qué podemos nosotros presumir a un Dios que lo tiene todo? Mío es el oro, mía es la plata y mía son todas las cosas, dijo el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A nosotros sea paz en nuestro corazón. A nosotros sea fundamento de la fe. Para nosotros sea la paz, la paciencia, la tolerancia y la esperanza de que así como esos hombres sufrieron, tuvieron la esperanza de estar en el reino de los cielos. Así tengamos nosotros la esperanza de estar en el reino de los cielos, pero seamos capaces también de cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos exige. Toda la honra sea para Él y la gran bendición para nosotros. Ha sido una hermosa bendición compartir este mensaje de su palabra, esta metáfora. Las cosas Dios no las hace en el aire, todo tiene un porqué. Él es el río de agua viva que salta para la vida eterna. Y todo el que beba, dice, no tendrá sed jamás. Amén. Este ha sido el mensaje y que el Señor les bendiga mucho.